Soy Valeria, no la reina que conociste en los libros, no aquella cuyo nombre se menciona entre susurros de historiadores aburridos o cuyos retratos adornan museos polvorientos. Soy el recuerdo prohibido, el eco inmortal de un mundo que cree haberme olvidado. He vivido tanto tiempo que he visto nacer y morir imperios enteros. Soy antigua, tan antigua que ya ni siquiera recuerdo mi primer nombre. Solo sé que me llaman Valeria, y que ese nombre ha sido escrito con miedo en más lenguas de las que puedo contar. «1783. Versalles no era una corte, sino un cadáver enjollado. Un festín de mentiras perfumadas, donde las sonrisas escondían dientes afilados y las sedas, tan exuberantes como mortuorias, envolvían pieles marchitas bajo capas de plomo y deseo. Todo era una fachada, todo una podredumbre. Y entonces, entre el humo de las velas y el eco vacío de las risas, él apareció, Lucien Falco, no un conde, no un hombre, una amenaza con ojos de lobo y sonrisa de pecado. Era encantador, por supuesto, joven, rico, una mente brillante, pero Lucien tenía un defecto, uno mortal. Creía que su ingenio lo blindaba, que su astucia era escudo suficiente contra las trampas del destino. Pobre alma soberbia. Nadie le había enseñado que a la historia le encantan los finales sangrientos para los hombres que confunden ingenio con inmortalidad. Esa noche, Luis XVI anunció la crisis financiera. Nada nuevo bajo el sol de Versalles. La sala se sumió en un silencio cobarde, roto solo por susurros de cortesanos. Y entonces, él se alzó, Lucien Falco. Como un dios griego descendiendo del Olimpo, dijo: «Majestad, permítanme salvar a Francia». El rey sonrió. Director de finanzas. Un título nuevo para un depredador antiguo. Pero esa medianoche, cuando los pasillos de Versalles respiraban secretos y los candelabros parpadeaban como cómplices, él recibió otro regalo. Uno que no figuraba en los decretos reales, mi atención. Y cuando yo me fijo en algo, nunca termina bien. Lo observé, con esa quietud que solo tienen los depredadores, o las sombras. Lucien agarraba el poder como un niño hambriento. Se rodeó de aduladores, esos perros con collar de terciopelo que ladran a su antojo. ¡Qué necedad! Versalles no perdona, especialmente cuando la ambición se viste de virtud, cuando un hombre cree que puede jugar con el fuego de la corte sin terminar ardiendo. Y yo solo seguí observando, porque los juguetes prohibidos siempre se rompen, siempre. La primera ley del poder dice: nunca hagas sombra a tu amo. Lucien, en cambio, se empeñó en eclipsar al rey cada vez que podía. Cuán superior, cuán inevitable. Y eso, queridos amigos, es una invitación a la caída. El espejo dorado. Me acerqué a él para enseñarle 3 técnicas. La primera que le enseñé fue el espejo dorado, una técnica refinada, elegante, casi artística. Consiste en hacer que aquel que está arriba brille aún más, reflejando su grandeza hasta tal punto que crea que todo lo bueno proviene de él. Es una forma sutil de control, de dominación sin parecerlo. Le dije: si quieres sobrevivir en Versalles, debes aprender a hacer que el rey se vea brillante gracias a ti, que crea que cada idea genial es suya, que piense que tú solo eres su instrumento. Así serás intocable. Él me miró con esos ojos llenos de confianza vacía. ¿Y por qué habría de ocultar mis logros?, preguntó. Si soy quien salva a Francia, ¿por qué no debería recibir reconocimiento? Me reí, una risa fría, baja, cargada de 4000 años de experiencia. Porque nadie ama a quien los hace sentir inferiores, Lucien, ni siquiera los reyes.
Decidí probarlo. Le ayudé a crear un impuesto revolucionario, uno que no afectara directamente a la nobleza ni al clero, pero que generara ingresos suficientes para estabilizar las arcas reales. Fue un éxito. En 3 meses, las finanzas del reino mejoraron notablemente. Las obras públicas se reanudaron. Las deudas se redujeron. Hasta el pueblo comenzó a hablar bien de Lucien. Pero entonces llegó la prueba de verdad. Le dije, debes asegurarte de que el rey crea que fue idea suya. ¿Cómo? Haz que uno de tus aliados en la corte le sugiera la idea. Luego, tú mismo presenta el plan como si fuera una ejecución de su voluntad. Confía en mí. Hazlo. Él lo intentó, solo a medias. Algunos días después, el rey anunció el impuesto durante un consejo real. Dijo que había sido idea suya, y Lucien, en lugar de asentir con humildad, se limitó a sonreír mientras decía: como siempre, Su Majestad tiene una visión más allá de nuestro entendimiento. Seré feliz de servir como su instrumento en este asunto. Fue suficiente para que algunos creyeran, pero no para todos. Porque cuando firmó los documentos oficiales, colocó su propio escudo de armas en cada uno. Porque cuando escribió el informe final, lo envió con su firma en tinta roja, como señal de autoría. Porque cuando fue felicitado en público, respondió: gracias, pero fue mi equipo quien trabajó duro. Yo solo dirigí el esfuerzo. Una respuesta inteligente, sí, pero no suficiente. Porque el rey no necesita un servidor eficiente, necesita un reflejo. Oh, Lucien, ¿acaso no sabías que los reyes no perdonan a quienes planean eclipsarlos incluso en el futuro? La sombra estratégica. ¿En qué consiste esta técnica? En ser útil sin parecerlo, en corregir sin ofender, en guiar sin mostrar la mano. El poder verdadero no habla en voz alta, susurra, se insinúa, corrige errores antes de que se conviertan en desastres, y lo hace desde la sombra, donde nadie puede señalarlo ni culparlo. Le dije una y otra vez: un buen consejero nunca corrige públicamente a su amo, nunca le dice «estás equivocado», le susurra en privado: «tal vez hay otra forma de ver esto», y si el rey insiste en su error, deja que lo cometa y luego que se encargue de limpiar el desastre. Durante un consejo real especialmente tenso, el rey ordenó un aumento en los impuestos sobre la sal, algo que todos sabíamos detonaría disturbios. Era una medida necia, dictada más por capricho que por necesidad financiera. Los ministros guardaron silencio, pero ahí estaba Lucien, con su sonrisa cargada de orgullo y su lengua afilada como una daga. Levantó la voz y dijo: Majestad, los números no mienten. Este impuesto generará protestas. Si insistimos, tendremos sangre en las calles. Luis XVI lo miró como si fuera una mosca molesta posada en su copa de vino, y le dijo: ¿acaso estás diciendo que soy un mal gobernante? Preguntó con una voz tan fría como la nieve de invierno. No, Majestad, respondió Lucien, con ese tono irritantemente racional que tanto odiaba. Solo digo que debemos considerar alternativas antes de actuar. El rey sonrió, una sonrisa falsa, de esas que preceden a una ejecución. Como gustes, director de finanzas, pero recuerda, los números no tienen espada, ni corona, ni autoridad. Y así terminó aquella reunión, con Lucien creyendo haber ganado una pequeña victoria intelectual, con el rey guardando silencio, pero acumulando resentimiento, y peor aún, sembró el temor en el corazón del rey. Porque Luis XVI entendió algo que Lucien jamás comprendió, que un hombre capaz de corregir públicamente a un monarca es también capaz de derrocarlo. Desde entonces, cada paso que dio Lucien fue vigilado.
cada decisión cuestionada, cada éxito minimizado, porque el rey no olvida quién lo ha hecho sentir pequeño, y menos aún en público. El sacrificio calculado. Esta es quizás la lección más sutil, más peligrosa, más refinada. Consiste en permitir que tu amo reciba el reconocimiento por tus logros, que el rey se vea como el héroe, mientras tú permaneces en la sombra, cosechando favores invisibles. Es un sacrificio aparente, claro, porque al final eres tú quien gana. El rey tiene la gloria, sí, pero tú tienes el control. Tú tienes la influencia. Tú tienes la capacidad de hacer caer o levantar imperios desde la oscuridad. Le dije a Lucien, cuando el pueblo empiece a amarte, déjalos pensar que fue el rey quien los protegió. Haz que lo adoren a él y tú serás intocable, porque nadie matará al mensajero si cree que es el propio Dios quien envía el mensaje. Él me miró como si hubiera perdido la razón. ¿Dejar que el rey reciba el mérito de mi trabajo? ¿Para qué me esforzaría entonces? Para sobrevivir, respondí. Pero no me escuchó. Claro que no. Quería ser recordado. Quería ser amado. Creía que el afecto del pueblo lo haría inmune. ¡Qué adorable ingenuidad! Los reyes no temen al odio del pueblo. Temen su amor hacia otro. Porque eso significa que hay alguien más digno de la corona. Alguien que podría reemplazarlos. Y así, cuando llegó la tormenta, nadie lo defendió. Ni el rey, ni la corte, ni siquiera aquellos a quienes había salvado de la bancarrota. Fue arrestado, acusado de traición y encerrado en una celda oscura y húmeda. 14 de julio de 1789. El pueblo tomó la Bastilla. Pero Lucien nunca lo supo. Yo misma aseguré que su celda fuera omitida en los registros. Mientras afuera cantaban «Libertad», él gritaba mi nombre implorando ayuda, y yo decidí ayudarlo definitivamente. ¿La ironía? Que todo esto pudo haberse evitado. Si hubiera seguido mis enseñanzas, si hubiera comprendido que el poder no reside en ser brillante, sino en ser invisible, en ser útil sin parecerlo, en ser amado sin ser reconocido. Pero no, Lucien eligió la gloria efímera sobre la supervivencia eterna, y por eso pagó el precio. Reflexiones de una reina inmortal. Han pasado siglos desde entonces, pero sigo viendo a hombres como Lucien, jóvenes ambiciosos, mentes afiladas, corazones llenos de vanidad. Creen que pueden cambiar el mundo con su talento, su carisma, su inteligencia, pero olvidan lo más importante. El poder no se toma, se cultiva, se nutre, se oculta. Si hay algo que he aprendido en mis miles de años, es que el poder verdadero no brilla, se filtra, se insinúa, se espera. El poder no grita, susurra, mata sin tocar, gobierna sin reinar. Así que si algún día decides caminar por este camino, pequeño mortal, recuerda, usa el espejo dorado. Haz que tus superiores se vean brillantes gracias a ti, y ellos te protegerán como parte de su reflejo. Oculta tu sombra estratégica. Corrige sin herir, guía sin parecerlo, influye sin ser notado. Haz un sacrificio calculado. Deja que otros lleven el crédito, y tú te llevarás la recompensa. Abandono este relato como advertencia, como un espejo para los que vendrán, para los que buscan el poder, pero no comprenden su naturaleza. Y si alguna vez me encuentras en tu camino, ten cuidado, porque no soy tu salvación, soy tu última lección.